¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Hoy vamos a hablar un poco de cáncer. Como siempre vamos a abordar cierta polaridad entre lo que sería la esencia de este signo zodiacal y lo que sería la reacción que suele traer. Y como siempre nos recuerdo que hablamos de una energía zodiacal y no de una persona. Habrá personas que tengan el Sol en Cáncer o la Luna en Cáncer o el ascendente en Cáncer o varios planetas en Cáncer que no son Cáncer, sino que son personas que están compuestas o que tienen una correspondencia con la energía de este signo zodiacal. Siempre nos recuerdo esta distinción porque es interesante recordar que mi prima Roberta, que es de Cáncer, no va ni a cumplir con todos los atributos de lo canceriano, ni tiene que ser canceriana. Incluso en muchas ocasiones, cuando tenemos el Sol en un signo, nos cuesta mucho llegar a desplegar esa energía. Y hacemos identidad de nuestros lugares de la carta, como por ejemplo lo lunar. Una de las principales atribuciones de lo canceriano, o una de las principales cosas que quedan dentro de la égida canceriana, tienen que ver justamente con el cuidado del que hablábamos en la primera parte de este podcast. Cuidar, proteger, alojar, hacer crecer, son grandes particularidades para este signo. De algún modo lo canceriano aparece, se despliega, brilla en estos verbos. En el cuidado nos encontramos con algo de lo canceriano. La esencia de lo canceriano va a tener que ver con esto, con dar un espacio en donde algo pueda crecer y desplegarse. A su vez, en cáncer nos vamos a encontrar con cosas como la memoria, los recuerdos, la historia. Es muy frecuente que se ligue lo canceriano con mirar viejas fotos o volver a ver películas que vimos en la infancia. Cierto contacto con la memoria, ¿no? Cuando aparece mucha energía canceriana a nivel de tránsitos o tenemos mucha energía canceriana en nuestra carta natal, en general tendemos a ponernos en contacto con estas regiones antiguas de la memoria y de la historia. Es algo que nos resulta necesario, deseable, agradable. De algún modo podríamos ubicar entonces del lado de la esencia de lo canceriano, la potencia canceriana ligada al cuidado, y la reacción o el modo en el cual suele darse, por decirlo así, negativamente la energía canceriana va a tener que ver con el apego. Hay una tendencia a retener aquello que se cuidó y se alojó. En un primer momento cuido, protejo, brindo, pero algo de ese cuidado empieza a excederse y no dejo que se vaya esto que cuidé. No cuidamos para quedarnos con eso a lo que cuidamos. No protegemos, alojamos y hacemos crecer para nosotros, sino para eso que estamos cuidando. Hay una entrega en lo canceriano. Cuando esa entrega no se consuma, no se produce, no sucede y se retiene esto que se dejó crecer, suele haber algo que se vuelve patológico, conflictivo, tenso, incómodo. Hay un concepto de Winnicott que es interesante traer porque la energía canceriana tiene mucho que ver con la madre, con lo materno y con ese tipo de cuidados que despliega quien cumple esta función de lo materno. Y en relación a esta función, este concepto de Winnicott dice algo así como, es un concepto que trae algo así como la idea de una madre lo suficientemente buena. En el corazón de este concepto está la idea de permanecer en la escucha de lo que se está cuidando, que en cada etapa vital de aquello a lo que se cuida pueda desplegarse el cuidado que hace falta, ¿no? Que está en correlación y que corresponde a ese momento, a ese momento del desarrollo, por ejemplo, de un niño. Y dentro de esto podríamos mencionar como dos grandes puntos en donde suele haber algo que se fuga de esa madre lo suficientemente buena o que no logra ser lo suficientemente buena, que por un lado hay una falta, una carencia, una ausencia, hay una madre que no está lo suficiente, que no da lo suficiente, que no tiene la suficiente presencia. Y por el otro lado hay una madre que está de más, que da de más, una madre que se excede, que sobra, y que justamente en ambos casos no hay una escucha de aquello a lo que se está cuidando y de lo que aquello necesita, sino que hay, por un lado, una imposibilidad, una inhibición, una impotencia o un deseo que diverge y que no se quiere ejercer esa maternidad, y por el otro lado, la imposibilidad de dejar ir a ese niño, ¿no? Un exceso de apego
que retiene para sí, que toma demasiado. Una madre lo suficientemente buena da lo suficiente, da lo que alcanza. Y de algún modo la maternidad implica siempre dar algo hasta un punto y no dar algo. Hay algo que necesariamente no se da. Hay algo que necesariamente falta o falla. Eso es parte de la maternidad y a veces es muy difícil aceptarlo. Otra gran particularidad que podemos encontrar en el signo de cáncer es la empatía y la resonancia. En general, la empatía, que es una gran cualidad del agua, tiene mucho que ver con los familiares, las personas que conozco desde pequeño, como puedo empatizar mucho con aquellas personas a las que conozco, con las que tengo cierta intimidad. La intimidad también sería una de las particularidades de este signo. La tendencia de cáncer es construir espacios de intimidad en donde sea posible que algo se despliegue, crezca, que en esa confianza suceda algo del orden de lo familiar, de lo conocido. En general la tendencia en cáncer es a encontrarse con estas cosas ya conocidas, familiares, que voy a volver a encontrarme una y otra vez. La imagen de estar escuchando a mi abuelo contarme de nuevo una historia que escuché y escuché miles de veces. O la imagen de volver a comer ese mismo puchero que preparaba mi abuela con una receta que era de mi bisabuela, ¿no? Este tipo de repeticiones. La repetición es un elemento muy canceriano y muy vinculado con el agua en general, porque en la repetición yo lo que voy a encontrar es seguridad. Y una de las grandes búsquedas de lo canceriano es esa seguridad. Brindar y sentir esa seguridad. Cuando la brindo, cuido, y cuando la siento, estoy siendo cuidada. Entonces, la construcción de estas escenas en donde se produce seguridad normalmente implica una serie de repeticiones. Estas repeticiones pueden ser sanas, pueden ser beneficiosas, pueden ser nutritivas, pueden ser muy interesantes, pero también se dan en muchas ocasiones repeticiones que son patológicas, nocivas e incluso que pueden llegar a lo compulsivo. En ese caso, hay que hacer un trabajo para poder restituir de alguna forma cierta sanidad en esas repeticiones, ir pudiendo dejar de repetir aquello que me daña y empezar a poder construir una seguridad basada en repetir cosas que sí sean nutritivas, que sí sean sanas, que sí tengan que ver conmigo también. Porque a veces puedo repetir y repetir sin cesar una serie de recetas que me inflaman los intestinos o una serie de recetas que no me satisfacen a nivel sabor. Mencioné que cáncer tiene mucho que ver con la memoria, y en la memoria justamente está este elemento de repetición. Hay algo en cáncer ligado al abrazo, la lana, el tejido, la abuela tejiendo, la sopa, el olor a sopa, el calor del hogar, esas escenas de nuestra vida que vuelven, de nuestra infancia que retornan, ese mismo aroma que me hace sentir a salvo, esto que recuerda a mi nariz, mi cuerpo, esto que recuerdo desde un lugar distinto, diferente. Ahí nos encontramos con cáncer. Ahí hay algo de lo canceriano que aparece. Cuando se produce esa seguridad para que algo pueda crecer y desplegarse, ahí está cáncer.